Muy buenas familia, hoy os traigo una receta realmente riquísima. Lo primero que tenemos que hacer es encender el horno a 190 grados y tostar las rebanadas de pan de molde. Y para hacer esta receta yo voy a usar un molde de este estilo. Pero en casa, si no los tenéis y tenéis vajilla de este estilo o moldes de este estilo, os sirven perfectamente también. Mientras tenemos tostando las rebanadas de pan, agarramos 2 dientes de ajo, los pelamos y los cortamos en láminas. Una vez cortado el ajo, lo reservamos y vamos a cortar la cebolleta lo más finito que podamos. Una vez hemos cortado la cebolleta, doramos el ajo ligeramente en una olla con aceite. Una vez dorado el ajo, añadimos la cebolleta, le bajamos el fuego a un fuego medio un poquito alto y la vamos cocinando ahí. Y ahora agarramos nuestros champiñones, les quitamos así el rabo y los vamos a laminar. Una vez tenemos tostado el pan de molde, lo que tenemos que hacer con él es introducirlo aquí en la base del molde, ¿veis? Introducimos así, le hacemos presión y lo introducimos así bien en la base del molde. Si tuvierais uno de este tamaño, en el cual la rebanada es más grande, antes de introducir la rebanada en el pan con el propio molde, le cortáis así y ya lo tendríais perfecto. Metemos la rebanada en los moldes y los reservamos así. Una vez hemos laminado los champis, cogemos los rabitos que nos hayan quedado y hacemos lo mismo. Con cuidado los vamos laminando todos. Una vez ya tenemos todo laminado, lo añadimos a la olla de la cebolleta con el ajo, le añadimos 2 pimentitas de cayena para darle un poquito de alegría y le subimos el fuego a tope y lo mantenemos así 2 minutos. A los 2 minutos le añadimos un vasito de agua, así nos va a soltar todo lo que se nos haya podido quedar pegado en el fondo. Y le añadimos un vasito de caldo. Lo mezclamos así un poquito y ya lo dejamos aquí que se nos cocinen los champiñones. A los 20 minutos sazonamos los champiñones, apagamos el fuego y los dejamos reposar 5 minutos. En esos 5 minutos echamos un poquito de aceite a una sartén y la ponemos al fuego a calentar. Y mientras se nos calienta el aceite de la sartén, agarramos el chorizo, le quitamos así la piel y lo picamos finamente. Una vez hecho, aquí el chorizo no hace falta que lo trocéis en trocitos muy pequeñitos, con picarlo así un poquito es suficiente, que no nos queden trozos muy grandes. Una vez así, lo tostamos todo o lo doramos todo en la sartén con aceite. Una vez ya hemos tostado el chorizo, lo echamos así a un bolón platito y lo reservamos. Y ahora vamos a colar bien los champiñones que teníamos reposando en salsa. Los colamos bien, que suelten todo el jugo aquí a otra cazuela para luego hacer una salsa. Una vez hemos colado ya los champiñones, lo que nos queda es ir montando lo que es el plato. Para ello le vamos añadiendo así champiñones en láminas encima del pan tostado que tenemos en el molde. Añadimos una buena capa que cubra bien el pan por todos lados. Una vez puestos los champiñones, agarramos un huevo, lo cascamos, se lo añadimos así por encima de los champiñones y lo llevamos al horno precalentado a 190 grados. Ahora, para espesar el jugo de los champiñones, agarramos harina, le añadimos 2 cucharadas de harina a un vaso, añadimos agua fría, un chorrito de agua fría, lo mezclamos bien y cuando empiece a hervir la salsa se lo vamos añadiendo de poco en poco.
Bien, como veis, cuando empieza a hervir solo hay que añadirle un chorrito del agua con la harina y dejarle espesar hasta el punto que más nos apetezca. Una vez la tengamos ya espesita, apagamos el fuego y la reservamos. Una vez se nos haya cuajado el huevo, se nos haya hecho, agarramos el chorizo crujientito que tenemos reservado y se lo vamos espolvoreando así por encima del huevo y los champiñones. Una vez hecho, lo desmoldáis y ya lo tenéis listo para comer. Si hubierais utilizado un molde de este estilo, lo coméis directamente del molde. Para terminarlo, cogemos esa salsa que habíamos engordado y le salseamos así un poquito por encima a nuestra preparación. Déjame un like, compártelo con amigos y familiares. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.